Lo que estás viendo es parte de lo que pudimos registrar estos días en nuestro paso por Ecuador. Está considerado en el mundo, en América, como el derrame más impresionante, la contaminación más impresionante después de la tragedia del buque Exxon Valdez. Estamos hablando de miles de millones de barriles de contaminantes que fueron descargados a los ríos amazónicos y que las consecuencias están ahí. Hay más de 80.000 resultados físico-químicos de análisis de suelos, aguas o sedimentos que prueban que Chevron dañó la Amazonía, destruyó la Amazonía. Dejaron ríos contaminados, pantanos inutilizados, zonas deforestadas y una situación de salud y de empobrecimiento de la cual los pobladores de la zona no pueden salir hasta 20 años después. Mi madre, ella tenía el decir, aquí murió mi esposo, aquí me dejó y por mis hijos, aquí estoy para vivir. Lago Agrio está en la entrada de la provincia de Sucumbíos, al noroeste de Ecuador. El área de impacto de la concesión petrolera, de la explotación petrolera, abarcó 2 millones de hectáreas. 2 millones de hectáreas. Y la zona de concesión directa adjudicada a Texaco Chevron fue de 400.000 hectáreas. De hecho, me contaban que hubo 2 pueblos indígenas que desaparecieron por completo. Se habla de los tetetes, claro, que ese pueblo desapareció, quedaron como fantasmas. Sobre ese lugar se produjo un impacto social y ambiental que fue calificado como el Chernobyl amazónico. Ellos decían que el petróleo era bueno, que eso cura. Se soba el petróleo en la pierna, si tiene reumatismo eso lo cura. Nos hacían creer y nosotros creíamos ingenuamente porque no sabíamos las consecuencias fatales que después, a partir de 6, 7 años empezamos a tener y esas. Las empresas petroleras pretendieron argumentar que lo que aquí ocurrió eran problemas propios de la pobreza de un país del tercer mundo como el Ecuador. Sin embargo, han habido suficientes investigaciones, suficientes pruebas, suficientes testimonios para demostrar cómo nuestros pobladores en la Amazonía nunca fueron pobres. El Ecuador es el país más rico en términos de biodiversidad, pero claro, cuando esa biodiversidad es destruida y esas fuentes de subsistencia como es la cacería, la pesca, cuando los ríos son contaminados y cuando la salud es estresada al máximo, entonces efectivamente hay un problema de empobrecimiento máximo que para nosotros la imagen de Chernobyl, la imagen de la devastación es la más clara. Y es un poquito complicado vivir en ese lugar porque casi todos los niños salen con deformaciones. Por eso tenemos acá, mire, los niñitos salen sin dedos, no pueden hablar. Ve las personas que este es del pueblo donde yo vivo, a unos 2 kilómetros vive esta señora, pero mira, tuvieron que amputarle la pierna y es difícil. Este joven también es del San Carlos, saliendo a 1 kilómetro más acá arriba, es en el sector La Parque, también que ya falleció también con cáncer. Cuando nosotros bañábamos, los niños como venían por la tarde, hacía granos en el cuerpo, todo el cuerpo se hacía grande cuando bañábamos en el agua. Y mire las heridas, como era allá de las heridas, es que verdaderamente de una heridita hay que cuidarse allá. La explotación de Texaco Chevron, después asociada a la empresa petrolera ecuatoriana del Estado, duró casi 3 décadas. En ese tiempo sacaron 1.500 millones de barriles de crudo. Para eso habían usado una tecnología que no cumplía con los estándares con los que sí se cumplía en Estados Unidos. Ecuador usaba tecnología clase B.
Texaco siguió utilizando tecnologías viejas y descargando los efluentes y las aguas de formación a los ríos, ¿sí?, y al ambiente. Una cosa es descargar aguas de formación en un desierto, pero otra cosa es descargar aguas de formación altamente contaminantes a los ríos amazónicos y a la cuenca amazónica ecuatoriana, una de las más ricas en biodiversidad del mundo. ¿Hace cuánto que usted vive acá en esta parte del En Amazonas? esta parte es hace unos 45 años y tengo 66, ¿no? Que me casé aquí y aquí vivo. Y cuando yo era joven no había carretero, no había nadie, solamente la gente vivían de la cacería. Entonces vivíamos todos bien y con el tiempo ya, como le digo, en el 73 ya empezó a llegar la compañía haciendo carreteros. Llegó el petróleo ahí. Ya vino explotaciones, hay petróleo, se contaminó, o sea que se regó un pozo de petróleo, o será que se reventó un tubo, pero eso desde arriba de la hormiga bajó todo esto hasta la comunidad. Una capa de 10 centímetros de la capa sobre bajaba hasta la laguna. ¿Sí? Esto era puro pescado antes, pero llegó el petróleo, hermano, se fue todo. Ahora no hay nada, no se ve nada. Es como coger un caldero de agua y ponerlo y no hay pescado. Entonces así extrañamos nosotros, que no hay nada por la contaminación del petróleo crudo que hizo la compañía. Se dice también que mucha gente, a raíz de todas estas cuestiones, tuvo enfermedades, habla de cáncer y demás. Claro, una cuñada mía se murió en esa forma. Y que había tomado agua. Agua tomamos. Entonces nosotros cogíamos esto. Y también tomaban el petróleo que estaba regado, nosotros lo recogíamos así, retirábamos el petróleo, cogíamos el agua para tomar la chicha. Tenía que sacar el petróleo para poder Sí, tomar sí, agua. retiramos así. Y ahí las enfermedades, Sí, todo lo que- entonces. toda agua contaminada. Sí, todo contaminado y eso a uno les cogía dolor de cabeza, mareo, entonces había mucha enfermedad. A corporate fleet to navigate the world. Venture a winding and dangerous path to the jungles of South America. Bring muscles and machines to a territory untouched by civilization. En 2001 Texaco fue comprada por Chevron y sobre esta compañía recayó una monumental sanción de 19.000 millones de dólares por el daño provocado en la zona. Desde entonces la petrolera empezó una gigantesca campaña para intentar desligarse de las acusaciones. Tiene actualmente trabajando en el caso 2.000 abogados en todo el mundo en contra nuestro. Hay una maquinaria gigantesca de Chevron en todo este caso. ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar de lograr que haya impunidad y que no haya justicia o negar justicia a las víctimas de este caso. Lo que estás viendo es el edificio de la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, acá en Quito. En un segundo con Alberto Acosta. Alberto Acosta fue secretario de Energía de Correa y también presidente de la Asamblea Constituyente. Finalmente se fue del gobierno por manifestarse en contra del clientelismo y del autoritarismo del actual gobierno de Ecuador. Vos sabés que Acosta fue la primera persona con la que Correa conoció el Toxitur, esta zona que vas a ver después en el medio de la selva, que serían los restos de contaminación que dejó Chevron. Acosta es una de las personas más críticas respecto a la responsabilidad de Chevron en este asunto de la contaminación en Ecuador, uno de los más polémicos y fatales del continente. Obviamente cuando uno habla con la gente de Chevron, ellos lo que dicen es que en realidad el periodo en el que estuvieron explotando fue mínimo y que en verdad la contaminación se produjo más que nada durante el momento en el que intervino la petrolera estatal. Bueno, la compañía Texaco está en el Ecuador desde los años 60. Aquí está el esfuerzo de las compañías Texaco y Gulf cuando después de titánica labor para descubrir el petróleo en nuestro oriente, han construido el oleoducto transecuatoriano Lago Agrio Esmeraldas, propendiendo al desarrollo socioeconómico del Ecuador. Las cámaras de Noticiero Nacional del Ecuador toman estas escenas en las poderosas instalaciones que el consorcio Texaco y Gulf ponen en funcionamiento para recibir el petróleo que genera los pozos perforados en las entrañas selváticas ecuatorianas. Los clarines y aplausos se confunden
Cuando se anuncia que el primer mandatario abrirá la llave, se dará paso al primer barril de petróleo que con sangre y esfuerzo ha serpenteado el territorio nacional. El pueblo no puede contener su emoción. Sus manos encallecidas por el trabajo se mancharon con el negro petróleo que simboliza su esperanza. El primer barril de petróleo se descubre en Lago Agrio en abril del año 1967 y la empresa estatal de petróleo asume la totalidad de la operación recién en el año 92. Y no quiero negar aquí los problemas que ha ocasionado la empresa estatal de petróleo y otras empresas petroleras transnacionales, pero la compañía Texaco era la responsable de esa actividad. La operadora del consorcio era Texaco, no podía ser CP Petroecuador porque no teníamos la tecnología. Además, ellos eran los que invertían y ninguna que invierte le deja que el otro opere. Ellos operaron, ellos trajeron la tecnología. Recuerdo un hecho anecdótico, hubo una ruptura del gasoducto que viene desde el Lago Agrio y que llega a la ciudad de Quito. Y para poder reparar ese gasoducto, yo estuve en situ, ¿ya? Tuvimos que esperar muchísimas horas hasta que autorice el gerente de la Texaco, una persona, siendo ustedes la compañía estatal. Siendo la compañía estatal la que teníamos la mayoría de acciones, tuvimos que esperar muchísimas horas a que autorice el uso de la sierra de corte frío para poder hacer las reparaciones. Yo creo que esos son hechos que demuestran que la compañía Texaco tenía el control. La familia de Servio Curipoma construyó su casa a 150 metros de uno de los pozos petroleros. Lo hizo sin saberlo, sobre uno de los piletones que habían sido tapados por la empresa. Yo personalmente he vivido una vida tan triste, le digo, ¿por qué? Porque vi cómo murió mi padre con cáncer al estómago, mi madre con cáncer al útero, mi cuñada con cáncer al útero. Y nosotros cuando reclamábamos a la Chevron, cuando ya estaba los últimos años de operación que iba, cuando detectaron a mi padre que tenía cáncer, nosotros le echábamos la culpa a ellos. ¿Por qué? Porque decían que el cáncer es hereditario. Pero era la pregunta como hijos. Nos decíamos, ¿cómo va a ser hereditario si yo tengo los hermanos de mi papi todavía viven en Loja? En 1993, unos 75 ecuatorianos, en representación de una comunidad de 30.000, empezaron la demanda en Estados Unidos contra Texaco. La causa pasó luego a los tribunales del Ecuador. Chevron heredó el litigio al comprar la compañía. Chevron estaba seguro que tenía el poder sobre los gobiernos de Ecuador. O sea, ellos pelearon 9 años para que el caso venga al Ecuador. Pero cuando el caso viene a Ecuador dijeron, no hay que ser juzgado acá. Querían que su crimen quede en impunidad. Hoy, Chevron Texaco argumenta que todo el juicio en Ecuador en su contra fue un fraude y acusa a Pablo Fajardo, el abogado de las víctimas, de haber sobornado al juez. Dice Chevron, por ejemplo, que hemos corrompido, sobornado a los jueces. Los indígenas no tienen la plata que tiene Chevron para corromper a ningún juez. No hay ese dinero. Chevron sí tiene esa plata y mucho más. Más allá de la discusión sobre los responsables y sobre los fallos, las consecuencias de la explotación petrolera en la zona del Lago Agrio están a la vista. ¿Sus padres supieron cuando se enfermaron que se estaban enfermando por el petróleo? Mi padre no supo. Él lo teníamos aquí. Mi madre sí supo. Mi padre, a él nunca lo avisamos que tenía cáncer. ¿Y su madre, sabiendo que era por el petróleo, qué les decía? ¿Que se fueran de ahí? Ella decía, ella tenía el decir, aquí murió mi esposo, aquí me dejó y por mis hijos, aquí estoy para vivir. Eso ha sido la vida. Ella siempre dejó, y ese consejo yo lo mantengo, digo, el sudor, el trabajo que hizo él, que dejó ahí, yo dejarle votando. Ese es mi objetivo, quedar. Si Dios me recoge en ese lugar y luchar por ellos, yo creo que lo haré. Lo haré hasta cuando Dios me tenga con vida. Espero que mis hijos no sufran como nosotros hemos sufrido. Y no solo, todo el pueblo de la Amazonía. Eso ha sido difícil, es duro vivir en ese lugar. ¿No sabes que
Cuando en Ecuador hablábamos con distintas personas del acuerdo Chevron-YPF, no podían creer que YPF hubiera hecho un acuerdo con Chevron. Realmente nadie, toda la gente que entrevistamos. Ahora te vamos a mostrar algo que allá llaman el Toxitour. El Toxitour. Es una especie de paseo por el desastre ecológico en plena selva ecuatoriana. Para llegar hasta ahí, tenés que tomar un vuelo desde Quito al lago Agrio, en el noroeste del Ecuador. De ahí hacer 2 horas en auto y después 2 horas más en canoa. Y en el tape que sigue vas a ver también el desconcierto de los expertos y de los ambientalistas ecuatorianos ante la decisión que tomó el gobierno argentino de firmar un acuerdo con Chevron. Míralo. Estamos en el Aeropuerto Internacional de Quito. En minutos más estaremos abordando un avión que nos llevará al lago Agrio, en la provincia de Sucumbios, en el noreste de Ecuador, plena selva amazónica. Ahí visitaremos lo que los lugareños llaman el Toxitour. Hace 2 horas que salimos del lago Agrio. Estamos ahora en Puente Cuyabeno. Nos esperan 2 horas de canoa y una caminata de más de 5 horas para llegar a ver las consecuencias de uno de los desastres ambientales más grandes de la historia. El Amazonas ecuatoriano es el que concentra la mayor cantidad de biodiversidad de toda la selva. Ecuador es el país con mayor cantidad de ríos por kilómetros cuadrados del mundo. Precisamente ahora estamos navegando uno de ellos, el río Cuyabeno. Vamos a tener un poquito de cuidado. Tenemos que pasar esta parte bien fea hasta llegar donde está el accidente, ¿no? Hola, Donald. Hola. ¿Qué vamos a ir a ver? Mira, para perforar este pozo fue perforado en 1967. Hicieron unas piscinas acá, unos huecos, dentro de la tierra donde depositaron los lodos, las aguas que utilizaban para perforar este pozo, el petróleo de prueba y las basuras de lo que generaba la empresa y todo eso, arrojaron en 3 piscinas. Tenemos una aquí al frente, otra acá, la casa está sobre una de las piscinas y otra piscina está acá. ¿Y esta piscina que la rellenaron? Sí. Mira, yo ahorita voy a armar esto. Este se llama Fogger, que es este aparato con el que utilizo para sacar las muestras. ¿Cuánto hay de profundidad más o menos hasta...? Esta piscina más o menos tiene 1 metro de profundidad. Ya comenzamos a encontrar petróleo. De ahí para abajo se ha ingresado 4 varillas más de estas y todas las 4 salen con petróleo. Esto. Sí. Esto es petróleo. Sí. Lo que está pegado aquí con la arena es que no se despega, pero cuando tú lo mezclas con el agua, mira ese poquito. Y el agua ya empieza a mostrar aceite también. Sí. ¿Sí lo estás viendo? Sí. Todo esto es petróleo. Sí, esto es petróleo. Y esto simplemente haciendo un hueco en la tierra. Está al alcance del suelo, de los animales, de todo. Sí. Mira, el olor mismo huele, ¿no? Es como un olor a combustible. Se lavó. Mi mano totalmente limpia. ¿Sí? Una vez que tú la metes acá. Acá está el guante completamente limpio, lo vamos a poner, el guante descartable. Y esto es lo que sacó Donald del pozo, lo mezcló con agua simplemente para separarlo de la arena. Es impresionante, es como una especie de brea. Y esto, donde vamos a ir, están las piletas a cielo abierto, sí, que es donde echaban el crudo de prueba. Sí. Este es el río Aguarico. ¿Este río dónde llega?
Al Amazonas. Este conecta con el río Napo y cae en el Amazonas, en Brasil. De ahí desemboca todo. Perfecto. Vamos, te invito. Acá al frente queda una de las piscinas. Esta es una piscina abierta, que en realidad esta es la profundidad de las piscinas. ¿Y todo eso está cubierto con petróleo? No, también tiene agua. Sí. Estas piscinas se saturaban casi de petróleo. Una vez que se saturaban de petróleo, ya el cuello de ganso o el tubo con codo hacían la función de vaciar el agua de estas piscinas. Ya no salía agua, sino que comenzaba a salir petróleo y ingresaba hacia los ríos. Tenían dos opciones para deshacerse cuando estaba así. La una era incinerar, meterle fuego a estas piscinas, ¿sí? Que pasaban ardiendo 3, 4 días, día y noche. La otra era mandar el tanquero, el vacuum, a que chupe ese petróleo para regarlo por la vía, por los carreteros. De esa manera ellos se deshacían de la cantidad de este petróleo y quedaba la piscina vuelta vacía nuevamente para seguir haciendo nuevamente después sus pruebas otra vez de petróleo para ver si es que bajaba la producción o subía la producción del pozo. Todo esto ha sido parte de la contaminación acá de la Amazonía ecuatoriana. También de esto sale la idea de hacer el Toxitour. ¿Qué intención tenían cuando comenzaron a hacerlo? Realmente la intención de hacer los Toxitours sale a raíz de la presentación del juicio. En el año 2003, cuando se presenta en la Corte de Nueva Loja este juicio. Vinieron de diferentes medios de comunicación de diferentes partes del mundo que querían realmente ver qué mismo es lo que dejó haciendo Texaco acá. Yo conocí muchos lugares, sí, anduve en muchos sitios de los que Texaco operó, trabajó y todo eso, entonces no se me hacía nada difícil llevarles para que vean realmente el daño. El petróleo aquí ya se ha mezclado con palos, con... ¿Qué es lo que dicen los turistas, los periodistas? Cuando están acá, no pueden creer realmente lo que ha sucedido y lo que está sucediendo y lo que seguirá sucediendo si realmente esto no se limpia, no se remedia. En mi comunidad son 4, son 5 mujeres que no tienen el útero porque han tenido cáncer al útero, han tenido que extirparles. Asimismo, niños con malformaciones que han nacido. Hubo mi vecino al frente, que es don Tomás, tuvo un niño, en vez de huesos tenía cartílagos, vivió casi como unos 30 días, algo así, no más. En esta piscina también se puede uno caminar, es como un colchón, sí. A raíz del Toxitour, a raíz de este juicio, es que se ha montado más concientización acá y las personas también acá han comenzado a tener mayor concientización de que realmente esto es un peligro, es una amenaza acá en la zona. ¿El caño donde llegaba todo el crudo de prueba? Sí, el famoso tubo cuello de ganso. La función específica de este es que cuando llovía demasiado la piscina no se llenara de agua y por ende, como el petróleo es más liviano, está arriba, no se rebose fuera del bordo, sino que por aquí salga el agua. Casi el 99% de todos estos tubos, cuellos de ganso, siempre estaban dirigidos hacia los ríos, para que sean los ríos los que se encarguen de llevarles toda la evidencia de estas piscinas. Nosotros lo único que sabíamos hacer era demostrarle al juez de que estas aguas estaban contaminadas. Era simplemente con un palo y tú comienzas a menear el sedimento. Ahí empiezan a salir todas las manchas. Exacto. Pero aparte, y como sale crudo negro. Sí, sí, es petróleo. Aquí no petróleo. Es que... Este cae al río Aguarico. Es impresionante. Abajo están los animales, están los patos, están mujeres bañándose, lavándose, niños bañándose en estos ríos. Es dramático esto. Oleoductos como estos
recorren absolutamente toda la selva. Texaco tiró a los ríos 63.000 millones de litros de agua tóxica y tampoco recubrió con geomembranas las piletas en donde desde los pozos arrojaba el crudo de prueba, lo que hubiese evitado la contaminación del suelo y de las napas. Sus políticas de corrupción, sus mentiras de destrucción, no nos asustan todas sus tropas, sus amenazas, sus metralletas, y el pueblo unido jamás será vencido. Chevron ha desatado una campaña a nivel mundial para desprestigiar al país en forma impresionante. Somos unos corruptos, que el sistema de justicia no sirve para nada. Y nos demanda ante el Tribunal de las Naciones Unidas. Yo escuché un discurso muy crítico de Correa hacia Chevron. ¿Correa tiene malas relaciones con Chevron? Bueno, hay muy malas relaciones con Chevron, yo diría con Texaco, porque el presidente de la República conoció directamente, porque él hizo también un recorrido por el Toxic Tour, cuál fue el impacto que ocasionó esta empresa. Como ministro de Energía en el año 2007, Acosta llevó por primera vez al propio presidente Correa a ver la contaminación en la zona. El dueño de la finca que está aquí al lado vive en una extrema pobreza, posiblemente tenga cáncer. Don Manuel Salinas. Señor Salinas, dueño de la finca. Este pozo, esta piscina, nunca ha sido operada por Petroecuador, porque ahora Texaco no niega el daño ambiental, pero dice que fue Petroecuador, por favor. Que el mundo se entere de esto. En los últimos años, Chevron se ocupó de disimular el impacto tapando buena parte de las lagunas contaminadas. Los críticos dicen que no se reparó el daño, que no se limpió, sino que solo se hizo una operación cosmética. La compañía primeramente hacía recoger así manos limpias, sin protectores, nada. ¿Qué les hacían recoger? Petróleo crudo, así en las hojas que están rebalsados, así recogíamos nosotros. Ah, ¿le daban trabajo a ustedes para que lo agarren el petróleo? Agarrar y echamos en la funda, y de la funda... Y así con las manos desnudas. Sí, desnudas, sí. ¿Y eso lo tiene desde que juntaba petróleo? Claro. ¿Y todavía no se le fue? No. En vez de que le ponen inyección, se pasa un rato y vuelta, otra revive eso. ¿Y se le esparce más? Se va eso, si no pone inyección se le va yendo todo eso. ¿Le pica, le duele? Claro, eso coge una rasquilla y eso como que le muerde a uno acá. El acuerdo importantísimo que firmamos con una de las principales petroleras del mundo, Chevron. Nos decían que no traíamos inversión extranjera, que no nos tenían confianza, que nadie venía a invertir. Ahora resulta que conseguimos que una de las principales compañías del mundo venga a invertir más de $1.000 millones para la explotación de gas no convencional, de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, y todos son críticas. Parecen la gata Flora, como digo yo, ¿no? Porque... Previo a la firma del acuerdo, la Corte Suprema de la Nación rechazó el pedido de embargo ecuatoriano a los bienes de Chevron en el país. Eso dejó abierto el camino para la inminente sociedad de la petrolera estadounidense con YPF. Si tuvieras que ser presidente de la Argentina, por ejemplo. No me compliques la vida. Habíamos quedado que esto es una entrevista y no una tortura. Así que pórtate. Y te encontraras ahora frente a un acuerdo con Texaco, con Chevron. Mira, ¿lo firmarías? Mira, yo no acabo de entender cómo es eso. Por un lado, hubo un discurso nacionalista, revolucionario, cuando se intervino a yacimientos petrolíferos, quiero decir, a Repsol. Bueno, a Repsol, claro. YPF interviene en Repsol y ahora se llega a un acuerdo con la compañía Chevron Texaco para entregarle esta vaca muerta. Ya, me parece que demuestra que está muerta cualquier intención de proceso revolucionario en Argentina. No hay opción alguna, es una de las enormes contradicciones. ¿Qué arreglos hay de por medio? ¿Será una casualidad simplemente que justamente en esos días la Corte Suprema de Argentina se opuso a que se haga efectivo el reclamo de las poblaciones ecuatorianas en contra de la compañía Texaco? Nos quedan muchas dudas. Yo creo que eso es lamentable y eso es un tema que tendrá que explicar el gobierno argentino. Desgraciadamente lo que pasó en Argentina nos deja desconcertados. Nos deja desconcertados que hayan tribunales que puedan llegar a la conclusión de que la subsidiaria de Texaco no es la Chevron Texaco, cuando esto es algo que aquí
es absolutamente comprendido, digamos. O sea, ha habido muchísima doctrina al respecto. Donde manda la chequera, no manda la ideología. Entonces el acuerdo, el espaldarazo de Cristina Fernández a Rafael Correa en el tema Chevron Texaco queda reducido a escombros. ¿Por qué? Porque doña Cristina privilegia el dinero, la plata, y dice que venga Chevron y que empiece a explotar Vaca Muerta, el más grande proyecto de reservas hidrocarburíferas de Argentina, y dice eso con la condición de ¿qué? De que la justicia argentina olvide la expropiación de los bienes, etc. Es decir, clarísimo, de rodillas ante Chevron y Correa allá, que se joda. Sabemos que nos responden con ficción y con fantasmas, pero los fantasmas les vamos a correr la sábana para que todos los argentinos le vean la cara a aquellos argentinos que no quieren que el país progrese y quieren seguir haciendo pingües negocios a costa del pueblo. Pues es que a veces pasa en este laburo que cuando estás por hacer un programa, alguno te llama como porque se entera y quiere que aclares tal o cual cosa. Hacía mucho tiempo que no nos llamaba tanta gente que tenía que ver con Chevron en este caso como nos llamó durante esta semana. Mucho tiempo. Llamó todo el mundo, llamaron al canal, me llamaron a mí. Me encontré ahora cuando volví de Ecuador, volví ayer a la tarde, con una carta en mi casa. Me mandaron mails. Se hicieron todo lo posible para averiguar qué queríamos decir en este programa y a la vez para también tratar de tener su espacio. Vamos a escuchar la posición oficial de Chevron con esto. Luciana Geuna. Bueno, exactamente. Yo tengo acá, es un comunicado, de alguna manera una aclaración que se divide en 3 puntos sobre lo que venimos hablando en este informe. El primer punto de la defensa que hace Chevron es que ellos, en particular como Chevron, nunca operaron en Ecuador. ¿Qué es lo que dicen? Lo que explicábamos claramente en el informe, que Chevron compra Texaco en 2001 y que era Texpet, una subsidiaria de Texaco, la que operó durante 30 años, pero que eso terminó en 1992. Ahora, ¿qué es lo que aclaran? No dicen que no hubo contaminación por parte de esta subsidiaria Texpet. Lo que dicen es que ya Texpet en el 1998 le pagó al gobierno de Ecuador toda la plata que el gobierno dispuso por contaminación. Entonces lo que consiguieron es que eso está saldado, de que no hay ningún, digamos, lo que hayan hecho en su momento una empresa que ellos aclaran que no es Chevron, ya está saldado con aquel pago. Y el otro punto que para ellos es muy importante y sobre el que desarrollan muchísimo es que consideran que es fraudulenta la demanda. ¿Por qué? Ellos lo que dicen es que más allá del reclamo por contaminación, que insisto, consideran que no es propia, lo que dicen es que esta demanda en realidad está ampara detrás o esconde detrás un grupo de estudios norteamericanos que son los que están financiando y poniendo dinero para hacer una demanda fraudulenta y que esto se va a aprobar, la fecha que ellos dicen será en octubre, que es cuando se supone que hay una resolución en la Corte de Nueva York, que es donde ellos hicieron un fraude, una demanda por asociación ilícita, fraude y extorsión a todos los demandantes a Chevron que están en Ecuador y que tienen estudios jurídicos. Y el último punto es que ellos dicen que en realidad los beneficiarios de esa indemnización van a ser esos estudios jurídicos y los inversionistas, que ellos señalan fondos buitres como inversionistas que financiaron esta mega demanda que terminó en una sentencia de 19.000 millones de dólares que tiene que ser ratificada por la Corte de Ecuador. Recordemos esto, tiene 2 pasos, no es solo el juez de primera instancia, sino también en Cámara ratificaron la sentencia. Sí, claro. Y falta la Corte de Ecuador que falle sobre este tema. ¿Eso quién lo dice, Arlanian o Chevron? Esto es un comunicado... Digo esto porque uno de los abogados de Chevron acá en Argentina es Arlanian, el que era integrante de la Cámara Federal. Esto lo envía a la niña representando a la empresa en particular y además otros voceros de la empresa, todos en conjunto nos mandaron este comunicado que estamos diciendo. ¿Hay letra chica en el acuerdo de Chevron? Tenemos un tema más que vos recién lo contabas al principio en el monólogo y que estaba bueno aclararlo. Se viene hablando desde que empezó todo esto de anexos reservados. Antes de que saliera el famoso anuncio, se habló de que había anexos, cláusulas, un montón de cosas reservadas y desconocidas. Lo cierto es que hoy, al día de hoy, cuando
Ya se anunció, ya el gobernador Zapac ratificó que, digamos, que él estaba de acuerdo con esto y lo mandó a la legislatura de su provincia, que es indispensable que lo haga porque si no esto no tiene validez. Claro. Recordemos que si Neuquén no lo aprueba no tiene validez nada de lo que se firme. Él hizo un decreto ratificando, mandó un acuerdo que es muy, si querés, llamativo, curioso. El acuerdo que él manda no es el acuerdo entre YPF y Chevron. Es un acuerdo entre la provincia e YPF donde no se nombra a Chevron en ningún momento, sino que es un acuerdo que hace la provincia con YPF para que YPF haga lo que sabemos que va a hacer con Chevron. Lo cierto es que efectivamente YPF informa a la SEC, que es el organismo americano al que tienen que informarlo, pero hasta ahora, hoy, domingo, a esta hora, nadie vio, ni la SEC, ni nosotros, ni la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ni los legisladores de Neuquén que tienen que aprobar el acuerdo entre YPF y Chevron. Con lo cual, a esta hora no es un anexo secreto, es un acuerdo secreto. Porque no hay letra chica, no hay letra. Hasta ahora el gobierno logró no mostrar en ningún momento el acuerdo, con lo cual difícilmente podemos conocer la letra chica si no están mostrando directamente el acuerdo.